Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a Cambiar el Mundo, empezando por cambiar nuestros corazones. Por alguna razón, todas las personas buscan trascender en la vida. Aunque el tiempo de vida está limitado por causas naturales, de alguna manera todos quieren prolongar su vida. Quieren dejar un legado. Algunos a veces lo hacen a través de el arte. Y nos sorprende ver las obras tan magníficas que gente ha podido plasmar y tratan de dejar un legado, tratan de nunca morir a través de lo que hicieron, de sus obras. O vemos obras majestuosas que todavía al paso de los siglos siguen recordándonos pues la grandeza interna y la expresión, la capacidad de esas personas. Aunque algunos de los que mostraron su arte murieron y no vieron los resultados de él. O algunos de los que fueron artífices de esas obras, otros se adjudicaron el crédito. Y algunas de esas obras quizás se pondrían muy tristes cuando la mayoría no recuerda quién las hizo. Así que si intentaban prevalecer en el paso de los tiempos con su obra, pues su obra a veces ahí sigue, pero su nombre se borró en el tiempo. Lo mismo hablaríamos de joyas literarias, que todavía nos siguen inspirando, todavía películas se siguen estrenando, pero algunos niños se sorprenden que algunas de las películas más impactantes vienen de libros de hace siglos. Y a veces conocen al actor o a la actriz de la película, pero no conocen al autor de la novela o del libro. O también algunos intentaron prevalecer a través de la conquista. Y cuánta injusticia ocasionaron al construir sus grandes imperios. Pero quizá estos también, en su orgullo, se entristecerían mucho si vieran que en los exámenes de historia nuestros hijos y aún nosotros reprobamos de quién fue fulano, quién fundó el imperio tal, y no sabemos quiénes son. Y así seguiríamos hablando, por ejemplo, de la ciencia. ¿Cuántos descubrimientos impresionantes han traído avance, progreso? Y algunos de esos científicos ni siquiera aparecen como los originarios de ese descubrimiento. Algunos sabemos que los que aparecen como los dueños eran los que tenían el dinero y pagaron la patente del descubrimiento, de la vacuna, de la tecnología, y los inventores quedaron en el anonimato. Lo mismo hablaríamos del deporte. ¿Cuántos intentan que su nombre se escriba con letras de oro a través de sus logros? Pero quizá el atleta más sobresaliente de todos los deportes es un nadador. Es el que más medallas, él solo ha ganado más medallas de oro que muchos países juntos, él solito. ¿Y saben qué decía? Apenas veía un testimonio de él, decía: no quiero que mis hijos naden. Cuando me veía al espejo, solo veía un hombre con los gogles, con el gorro, que daba resultados. Viví muchos años con la selección mundial, nacional de Estados Unidos, y no me conocía a mí mismo. No quiero que mis hijos pasen eso. Está hablando el deportista más premiado en la historia. ¿Por qué todo esto? Todavía algo de hasta permea en la vida cotidiana. Hasta las personas más humildes mandan a sus hijos a la escuela y dicen: estudia para que seas alguien en la vida, como si no fueran ya alguien, como si su identidad dependiera de sus resultados. Es que en el hombre, en las mujeres, está esta necesidad. Dice Eclesiastés 3:11: todo lo hizo hermoso en su tiempo,
y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Por qué sin saberlo los hombres y mujeres quieren trascender? Porque escuchen, Dios puso una semilla de eternidad en cada ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que en un sentido todos en nuestro interior sabemos que hay algo más que esta vida, que hay algo más que los logros que podamos tener aquí, que nuestras obras pasarán, pero que fuimos destinados para algo más. Nosotros viviremos décadas, nuestras obras quizá pueden perdurar siglos, pero esto se queda corto, porque dice Dios que en cada ser humano puso eternidad en su corazón. Dice el verso completo de Eclesiastés 3:11: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, esa eternidad, el hombre no termina por entenderla a plenitud. Piensa que se trata de todo de esta tierra. Por eso el llamado Lech Lecha, por favor, el llamado Lech Lecha nos está llevando a entender la eternidad que Dios puso en nosotros. Y el llamado Lech Lecha que recibió Abraham incluía la obediencia a dejar su nación, su lugar de nacimiento. Y ya sabemos que en esencia el Lech Lecha es que por tu propia voluntad dejes aquello que te define y que te encuentres en tu esencia. Ya en la sesión anterior meditamos en lo siguiente, que este llamado Lech Lecha, por favor, tiene que ver y se cumplió en Jesucristo. Aún escuchen esto, lo vamos a ver más adelante. Abraham entendió que ese llamado Lech Lecha se cumplía en Jesucristo. Alguien dirá, pero ¿cómo si vivió 2000 años antes que Jesucristo? Ese fue el alcance de su fe. Escuchen, la fe de Abraham sobrepasó los siglos y los milenios. Abraham vio a tu familia y a la mía por fe, escucha esto, alcanzados por Jesucristo. Eso vio Abraham, por eso se llama el padre de la fe. El Lech Lecha se cumple en Jesucristo, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces el Lech Lecha es dejar las creencias que te programan para ser quien crees que eres y buscar tu lugar en este mundo a través del deporte, de los bienes materiales, de las grandes obras. Es más que eso. Lech Lecha es abandónate a ti mismo, tu yo condicionado por tu historia, tu yo condicionado por el lugar donde creciste, tu yo condicionado por la crítica que hicieron las personas que te amaban, los apodos que te pusieron, la falta de un amor genuino. Te daban tus padres lo poco que tenían, porque a su vez recibieron poco, y ellos intentaron incrementarlo y te daban más de lo que recibieron, pero se quedó muy corto. Y a veces su crítica la recordamos más que sus elogios. A veces sus ofensas las recordamos más que sus palabras de amor. Así que el Lech Lecha es deja aquello que te has creído, aquello que te condiciona. Y entonces en Jesucristo encuentres tu lugar para la eternidad. Escuchen, cada uno de nosotros representa una expresión única e irrepetible del Espíritu Divino. Por favor, medita por un momento en esta declaración. En alguna ocasión ponía el ejemplo de que toda la humanidad, cada uno de nosotros, representa un color en la paleta del Creador Divino. Y que cada color tiene su propósito.
de darle luminosidad, generar sombras. Y si uno de esos colores no aparece, escuchen, ese color nadie lo puede sustituir. Hasta la metáfora se queda corta. Esto a los que creemos en Jesús debe llevar nuestro entendimiento a que el Evangelio es más que solo salvar a la persona. Escuchen, lo voy a decir con respeto. El Evangelio no es antropocéntrico. Es decir, que el hombre es el centro del Evangelio. Que Dios hizo todo esto para salvar al hombre como si fuera lo más importante. Escuchen, el Evangelio es teocéntrico. Dios es el centro. Así que la salvación del hombre no es solo para que el hombre sea feliz, perdonado, bendecido. Es para que ese hombre cumpla su propósito de darle gloria a la eternidad. Así que escuchen entonces, si alguien se pierde de la salvación en Cristo, esa persona no le va a dar el brillo que Dios se merece. Porque cada persona es una expresión única e irrepetible. Eso es eterno. La obra más grandiosa que puedas lograr, escucha, dice la Escritura, ya lo leímos la semana anterior en el Salmo, que Dios cuando creó nuestro embrión en el vientre de nuestra madre, fue formando todas las cosas que estaban escritas desde la eternidad en su libro. Y hemos dicho que personalmente, mi opinión es que ese libro es el corazón de Dios. Ahora, en el corazón de Dios está el diseño único de tu persona, que viene desde la eternidad, y solo a ver si la lógica te muestra que esto no es congruente. Un diseño eterno para que dure 70 años, 80 años o 100 años. No es congruente. Si cualquiera de nosotros, las amas de casa, cuando se esmeran en una comida y llegamos sin saborearla, casi la engullimos, como que tanto trabajo para que se acabe en unos minutos, no se siente tan bien. O si tú hiciste un trabajo que te costó muchísimo y pasa desapercibido para todos, o que en un momento se acabe. Una fiesta, y cuando ves todos los adornos y los que somos detallistas nos damos cuenta del gran trabajo, y cuando termina, a quitar todo tan rápido. Ahora imagínense un diseño eterno y que solo dure para esta tierra 70, 80 o 100 años. No, por eso Dios puso eternidad en el corazón, porque viene un diseño eterno que su propósito es eterno. Por eso el Lej Lejá es encontrarte a ti mismo, no dejar el yo condicionado para entender el yo diseñado en el corazón de Dios. Cuando Abraham entendió esto, por favor, cuando Abraham obedeció, porque dice en Hebreos que por fe obedeció y salió sin saber a dónde iba. No se convirtió en migrante solamente, hemos dicho que se convirtió en errante, porque salió y no tenía un destino claro. Entre paréntesis, ¿por qué Dios no le dijo a dónde iba? Porque necesitaba algo que Abraham tenía que ejercer: fe. Si supiera dónde iba, ya no iban a estar fe, iban a estar valentía, tenacidad, paciencia de aquí a que llegue. Por eso a veces Dios no nos da todas las respuestas, porque quiere seguir esperando de nosotros fe. Bueno, Abraham salió, y en al salir comenzó a ser llamado el hebreo, el que cruza al otro lado. Escuchen esto: cuando Abraham obedeció y salió creyendo, Abraham entendió esto. Al abandonarse sin un destino fijo, Abraham entendió que su destino era sobrenatural, porque ya sabemos que Abraham salió de la tierra que actualmente es Irak, Irán. Ya explicamos
Hasta la historia dice que ahí fue la cuna de las civilizaciones. La historia humana dice que ahí es la escritura más antigua, la vemos ahí. Se me fue esta cultura. Sí, pero bueno, se me fue el nombre de la gente que vivió en ese lugar, que se cree que fueron los primeros que comenzaron a desarrollar una civilización moderna. Bueno, de ahí todo el mundo, escuchen, quería ir a la tierra de Abraham, porque ahí se iban quizá a concretar sus sueños. Todos querían ir a esa tierra. Y Dios le dice a Abraham: vete de aquí. ¿A qué lugar mejor me podrá llevar el Señor? Pero creyó. Ahora, entre paréntesis, hay una leyenda entre los judíos que se va transmitiendo de generación a generación de manera oral. Parte de esta leyenda dice que Abraham atendía una tienda de ídolos, de dioses de su padre, ahí en Ur de los Caldeos. Y que Abraham veía cómo la gente llegaba y compraba a sus dioses. Pero él sabía, decía: pues mi papá mandó a hacer estos dioses con el orfebre, con el carpintero, con el cantero. Yo sé de dónde vienen estos dioses y la gente viene con devoción y los compra. Y dice esa tradición oral que Abraham estaba insatisfecho. Dice: le estoy robando a la gente, porque no son dioses. Pero veía que pueblos enteros le daban devoción a aquellos, figuras que él sabía de dónde venían. Así que un día cansado, dice esa tradición oral, que destruyó todos los dioses, los rompió a martillazos y los pasó por fuego y quemó la herencia de su padre. Y cuando llegó el padre, dice: ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Y le reclama fuertemente. Y dice la tradición que Abraham le contestó a su padre: nada. Es que entre los dioses empezaron a pelear para ver quién era el más poderoso de todos, y se destruyeron entre ellos y ninguno quedó. ¿Entienden la enseñanza de esto? Si el padre le decía: eso no puede ser cierto, porque estos no tienen vida. Cualquier respuesta que diera el padre era absurdo. Bueno, esa tradición oral dice que Abraham estaba insatisfecho con la sociedad donde vivía, los valores. Todas las religiones llegaban allá y todas las religiones salieron de ahí. Así que Abraham dice: ya sé, ya entendí. Escuchen esto, amadas y amados. Abraham entendió que su llamado era sobrenatural. Dios tiene un destino para mí fuera de esta tierra. Y eso lo dice claramente en Hebreos capítulo 11 del 8 al 16. Así que obedeció sabiendo que no iba a haber un lugar en esta tierra donde él se encontrara a sí mismo. Se iba a encontrar en la eternidad. Ahora, esa obediencia también condenaba al mundo. ¿Por qué? Porque al obedecer el llamado Lej Lejá, Abraham también aceptó la responsabilidad de trastornar ese mundo con su fe. Piensen esto, por favor. A donde fuera Abraham, decía: aquí no hay lugar para mí. Estos valores no son buenos para mí ni para ti. ¿Por qué? Porque escuchen, cada vez que Abraham llegaba a una tierra extraña, y si lo ven en Génesis, lo que hacía Abraham era levantar un altar e invocar el nombre de Dios, el Dios invisible. Era una declaración pública. Escuchen, era una predicación del evangelio pública. Solo hay un Dios. No lo vemos, es eterno. Nada que hagas, que veas, es digno de adoración. Escuchen lo implícito. ¿Qué decía la gente? ¿Qué estás haciendo? La gente estaba acostumbrada
a que los pueblos eran nómadas y llevaban sus propios dioses. Los veían. Cuando veían que Abraham edificaba altar, decía: ¿y dónde está tu imagen? ¿Qué haces? Mi Dios está en los cielos. Es eterno, es invisible. Y nada que el hombre pueda ver es digno de adoración. Descartaba los valores del mundo y las respuestas inútiles de toda religión. Llegaba y trastornaba el mundo. Por eso se le comenzó a llamar Ja-Ibrí. Ja, el Ibrí, el hebreo. El que está del otro lado. Algunos piensan que el hebreo se refería a su genealogía o a su raza. Después llegó a significar eso. Pero Ja-Ibrí significaba el que cruzó del otro lado del mundo, llegó aquí entre nosotros y está solo. El que está ahí parado solo. Y literalmente era, todas las religiones decían: aquí estamos todos. Aquí está toda la humanidad, todas nuestras religiones, todas nuestras obras. Ahí estás tú solo. No tienes nada. Dices creer en algo invisible que no vemos. Estás solo tú y tu fe. Sí. Eres el que está del otro lado, sí. Veamos, por favor. Cada vez que Abraham levantaba un altar en cualquier lugar a donde llegaba, decía: hay un solo Dios y a Él le pertenece la gloria. Piensen esto, por favor. Llegaba Abraham como extraño a una tierra extraña, levantaba altar y decía: esta tierra le pertenece a Dios. ¿Ya vieron el mensaje? ¿Tú quién eres para decirnos que esta tierra le pertenece a tu Dios? Soy el hebreo. Esta tierra le pertenece a Dios. Por eso levanto altar para su gloria. También cada vez que levantaba un altar, Abraham afirmaba su fe: y yo soy seguidor de ese Dios. ¿Y dónde está tu templo? En toda la tierra. No lo ves, lo estoy esperando en el cielo. ¿Y a quién sigues? ¿Dónde está tu líder? ¿Dónde está algo que veamos? Yo soy un hombre de fe. Cada vez que levantaba un altar, escuchen esto, Abraham tomaba posesión de la tierra, declarando que Dios era dueño de todo. ¿Están entendiendo esto, hermanos? Cada vez que un imperio llegaba a una tierra ajena, la conquistaba y ponía su enseña, su bandera, decía: ahora esta tierra pertenece a mi imperio. Todavía lo hacemos. Cuando el hombre llega a lugares que nadie más ha llegado, ¿qué hace? Pone su bandera. ¿Cuál era la bandera de Abraham, hermanos? Escuchen esto, la bandera de Abraham era su adoración. Era su fe en el Dios invisible. Así que cuando él ponía un altar decía: esta tierra le pertenece a Dios. Tomo posesión de esta tierra. Así que los altares de Abraham eran ofensa para todos. Eran una crítica de que estaban viviendo algo inútil. Por eso tienes que levantar un altar de adoración. Escucha esto, tu vida ahora es un altar de adoración. Lech Lecha significa que ahora tu vida, tu alma, es un lugar de adoración a Dios. ¿Por qué mucha gente llega a las congregaciones y sale igual y dice: pues no sentí nada? No dependió si la alabanza fue inspiradora, si el músico tocó muy bien. No, dependió de que esa persona durante la semana no levantó una adoración íntima y personal con Dios. Por eso cuando llega al altar público no trae nada que dar. Tú y yo tenemos que levantar altar
en la intimidad con Dios. Eso es adoración. Nuestra obediencia y santidad es un altar de consagración. ¿Qué te regañan? No, nadie me regaña. Solo que estoy consagrado a un Dios que tú no ves. Pues si antes lo hacías, sí, pero ya no. Ya mi vida es un altar consagrado. Y tú deberías de creer en él. Cada vez que predicas el Evangelio es un altar de proclamación. Cuando hacemos esto, por favor, Abraham lo que estaba haciendo es valientemente decía: tú vives para algo inútil. Tú adoras algo que no merece adoración. ¿Entienden el Lech Lechá? Lech Lechá también era una crítica al mundo. Abraham decía: en este mundo no hay nada que me dé sentido. Este mundo ya no me ofrece nada. Él ya lo había probado. Así que cuando Dios le ofreció: deja esto, dice: sí, lo dejo porque esto no me llena. Dime a dónde voy. Tú eres un Dios invisible. No necesito verte como los ídolos a los cuales las naciones doblan su rodilla. Tú eres digno de creerte. Y Abraham creyó. Por eso, por favor, por fe Abraham, aquí solo vamos a mencionar algunas de las cosas por qué Dios lo llamó el padre de la fe. Algunas cuantas cosas. Por fe Abraham obedeció y salió sin saber a dónde iba. No creyó solo de una manera cognitiva, obedeció de manera práctica. Por la fe, Hebreos 11:10 dice que esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, una nación celestial. La fe de Abraham rebasó fronteras. Vio lo invisible. Por la fe Abraham, dice Hebreos 11:13, y sus descendientes esperaban una patria celestial de los cielos. Así que la fe de Abraham ya sobrepasaba fronteras. Ahora sobrepasaba atmósferas, cielos. Por la fe Abraham, fíjense, ahora vean esto que dijo Jesús en Juan capítulo 8:56. Vean lo que le dijo Jesús a los fariseos. Abraham se gozó que había de ver mi día y lo vio y se alegró, se gozó. Escuchen, hermanos, Abraham entendió que el Lech Lechá se cumplía en Jesucristo. Abraham, por fe, vio a Dios bajar a la tierra, vio a Jesucristo y se alegró. Lo que decía Pablo, Cristo vino a reconciliar el cielo con la tierra, y Abraham entendió: Dios va a venir a reconciliar esos cielos donde está la patria que esperó, y lo va a reconciliar con esta tierra. ¿Ven el alcance de la fe de Abraham, hermanos? Por la fe Abraham pensaba: si yo muero, no importa, Dios me va a resucitar para ver la patria celestial. Dios pidió que le entregue a Isaac, mi hijo, pero Él me prometió que en Isaac se iban a cumplir los pactos. ¿Cómo va a ser esto? Ya sé, Dios me lo va a devolver de entre los muertos. Abraham vio la resurrección y por eso no dudó en entregar a su hijo. Estamos mencionando unas cuantas cosas de por qué Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué no tenía temor en llegar y públicamente reclamar esa tierra para Dios? Decir: hay un Dios y no se ve, y todo lo que veas es falso, y yo soy su seguidor. ¿Por qué? Porque Abraham
veían las cosas invisibles. Abraham entendió el Lej Lejá. Por eso, por favor, tú y yo, cuando invocas la presencia de Dios en tu altar personal, íntimo, y cuando te congregas invocando la presencia de Dios, estás diciendo, esta vida le pertenece a Dios. Las iglesias, cuando se congregan, están poniendo el estandarte. Este lugar le pertenece a Dios y tomamos control de él. Aunque ellos no sean dueños de ese lugar, aunque estén como nosotros en escuelas prestadas, en auditorios prestados o rentados, decimos, cobramos, como Abraham, decimos, tomamos posesión, porque esta tierra le pertenece a Dios. Cuando invocamos al Señor, decimos, hay un Dios invisible y nosotros somos sus seguidores obedientes. Al igual que Abraham, como somos nación de príncipes y sacerdotes, invocamos la presencia, y cuando hacemos eso, al igual que Abraham, reconocemos que ni el mundo ni ninguna religión tiene nada que ofrecernos para encontrar nuestro destino eterno. Todos los que han entendido que el llamado Lej Lejá se cumple en Jesucristo, entienden entonces, como Pablo decía, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es que crucificado a mí. Ya está muerto, el mundo ya no tiene nada que ofrecerme. Como si abrieras una alacena, un refrigerador donde está todo caducado, todo echado a perder. Si algún día fue alimento, ya es veneno, no lo comas. Este mundo abres y huele a muerto. Ya está crucificado, nada tiene este mundo que me alimente. Pero también dice Pablo, yo estoy crucificado al mundo. Este mundo ya no me ofrece nada para que encuentren mi esencia. ¿Por qué? Porque todos los que hemos creído en Jesucristo, igual que Abraham, dice Hebreos 13:14, no tenemos una ciudad aquí permanente. Si tienes una casa, la casa que has comprado con mucho esfuerzo no es tu casa permanente, porque buscas la que ha de venir. El Lej Lejá no fue un llamado solo para Abraham, sigue siendo el llamado para cada ser humano, hombre y mujer, y ese llamado se cumple en Jesucristo. Este mundo no tiene nada que ofrecernos, nada que nos dé el sentido eterno, del diseño eterno, nada. Por eso entonces cobran sentido algunas declaraciones y verdades, como cuando Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. ¿A dónde lo vamos a seguir? ¿A dónde? ¿A dónde lo vamos a seguir? ¿Al Calvario? A la diestra del Padre, sentado en los cielos. Sígueme. El camino es la cruz. Muere a este mundo. Sígueme. Entonces cobran sentido palabras como estas verdades: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Palabras o frases, verdades como estas, por favor, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Y mientras vivimos aquí, recordar que Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y pongan bandera en todas las naciones. ¿Cuál es la bandera? El Evangelio, la verdadera adoración, la fe. Cada vez que predicamos el Evangelio estamos diciendo, este lugar le pertenece a Dios. Hay un Dios invisible y yo soy su seguidor. Y tú puedes ser su seguidor, porque la victoria ya está alcanzada por Cristo.
el Lech Lecha. Por eso, por favor, tu misión es reconocer que Dios es el Señor. El Lech Lecha es encontrar tu identidad y tu misión. Y escucha esto, el Dios que te creó está más interesado que tú mismo en que se cumpla tu misión, porque Él sabe el diseño eterno. Así que tu misión es manifestar que Dios merece la gloria a través de tu diseño, redimido por Cristo. Que te conviertas en el hebreo. Higinio Jaibri, Liliana Jaibri, Malena Jaibri, Susana, la hebrea, Mariana, la que está parada del otro lado. Aquí está la humanidad y el mundo y sus valores y sus creencias. Allá estás tú sola. Dices que ves algo, nosotros no vemos nada. Pero Abraham vio más que todos juntos. Abraham vio a tu familia redimida por Cristo. Abraham sigue viendo que por Cristo tu familia puede ser sanada y restaurada, liberada y perdonada. Cuando tú haces esto, cuando entiendes tu identidad, entonces sabrás que vives para agradar a Dios sobre todas las cosas. Pero esto será una reflexión para la próxima sesión. Dale hacia atrás. La pregunta para ti y para mí es: ¿quieres ser el hebreo, la hebrea? ¿Tu fe te lleva a cruzar y ser obediente en el Dios invisible y ser su seguidor y tomar posesión de esta tierra que le pertenece? Levanta altar. Levanta altar íntimo. Levanta altar público. Proclámalo. Y del altar de tu corazón cambiarás este mundo en un altar para Dios.